La suave luz azul de 3 lunas iluminaba las relucientes torres de la capital lumera. Dentro de la torre más alta, el embajador Trell paseaba nervioso. Sus delgados dedos temblaban al consultar el último informe. La flota del vacío estaba a solo unos días de su pacífico mundo. Ya han destruido 7 sistemas, dijo a los miembros del Consejo reunidos en la cámara ovalada. Nadie los ha detenido. Nadie los ha ralentizado siquiera. La miembro más anciana del Consejo, Gray, negó con la cabeza. No somos guerreros, Trell. Nuestras naves son para el comercio y la exploración. No podemos luchar contra estos monstruos. Trell se dirigió al centro de la sala, donde un antiguo dispositivo se alzaba sobre un pedestal. Era más antiguo que su civilización, una reliquia de tiempos olvidados. Entonces debemos usar la baliza. Una exclamación ahogada recorrió la cámara. La baliza de emergencia nunca se había activado en su historia registrada. Su fuente de energía era misteriosa, su alcance desconocido. Algunos decían que podía enviar señales a toda la galaxia. No tenemos elección, insistió Trell. Las leyendas dicen que pide ayuda a los guerreros más fuertes de las estrellas. Los necesitamos ahora. Con la reticente aprobación del Consejo, Trell posó la mano sobre la lisa superficie de la baliza. Esta cobró vida con un zumbido, brillando con un brillo cada vez mayor hasta que todos tuvieron que protegerse los ojos. Un pulso de energía se disparó hacia arriba, atravesando el techo y el espacio. La señal recorrió el vacío, pasando incontables estrellas y mundos. La mayoría de las civilizaciones avanzadas la ignoraron. La frecuencia era primitiva, el mensaje demasiado desesperado. Pero en los confines del espacio explorado, orbitando una estrella amarilla, un planeta azul recibió la llamada. El almirante Jack Reynolds estaba terminando su café de la mañana cuando sonaron las alarmas en toda la estación de defensa orbital de la Tierra. Corrió al centro de mando, donde los técnicos trabajaban frenéticamente en sus puestos. ¿Qué tenemos?, preguntó. La teniente Davis levantó la vista de su consola. Señor, hemos captado una señal nunca vista. Proviene del espacio profundo, a aproximadamente 47 años luz de distancia. Muéstrenme. La pantalla principal mostró una serie de pulsos. A medida que la computadora los decodificaba, aparecieron imágenes simples, un mapa estelar, un planeta bajo ataque y una petición de ayuda. ¿Podemos responder?, preguntó Reynolds. Sí, señor. La señal contiene coordenadas para una comunicación más rápida que la luz. Reynolds se alisó el uniforme y asintió. Abra un canal. El rostro que apareció en la pantalla no era humano. Unos ojos grandes dominaban un rostro delicado de piel azul pálido. El alienígena pareció sorprendido al ver a Reynolds. ¿Recibió nuestra llamada?, preguntó el alienígena con una voz traducida. Soy el almirante Jack Reynolds de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Interceptamos su señal de socorro. ¿Cómo podemos ayudar? El alienígena, el embajador Trell, explicó la situación. Los nacidos del vacío venían a conquistar su mundo. Su gente, los Lumari, no tenían defensas que pudieran detenerlos. Necesitamos guerreros, suplicó Trell. Se suponía que la baliza alcanzaría a los combatientes más fuertes de la galaxia. RYNS frunció el ceño. La humanidad había desarrollado recientemente los viajes interestelares. Su flota era pequeña comparada con la que podrían tener civilizaciones más antiguas. Pero la Tierra tenía algo más. Miles de años de experiencia bélica y soldados adaptados a uno de los entornos más hostiles en los que cualquier especie sensible haya evolucionado. La baliza encontró exactamente a quien necesitaban, dijo Reynolds con firmeza. Iremos. 3 días después, Reynolds se presentó ante el Consejo Mundial en la Tierra, explicando su decisión. Estos Lumari necesitan nuestra ayuda, y sí, intervenir significa revelarnos a la galaxia antes de lo planeado. ¿Estamos listos para eso?, preguntó el representante de África. Reynolds mostró imágenes de las naves del vacío destruyendo una colonia pacífica. La pregunta no es si estamos listos. La pregunta es, ¿podemos vivir con nosotros mismos si no hacemos nada?
La votación fue unánime. La Tierra respondería al llamado. Mientras la primera flota de batalla humana se preparaba para partir, Reynolds miró el manifiesto de la tripulación. Ninguno de ellos sabía que la galaxia clasificaba la Tierra como un mundo mortal, un planeta tan peligroso que la vida no debería existir allí. Ninguno de ellos se dio cuenta de que los humanos eran considerados increíblemente fuertes y resistentes según los estándares galácticos. Los nacidos del vacío estaban a punto de descubrirlo. La flota humana salió más rápido que la luz con un destello de energía que iluminó el sistema Lumeri. 20 naves de guerra terrestres lideradas por la nave insignia del almirante Reynolds, el Defender, tomaron posiciones defensivas alrededor del planeta azul verdoso que se extendía debajo. La capitana Elle Morgan estaba de pie en el puente de su nave, el Intrepid, contemplando el mundo alienígena en su pantalla. Era hermoso. 2 grandes océanos separados por un continente curvo cubierto de extraños bosques púrpuras. Las lecturas de gravedad la hicieron. Sonrisa. Este mundo solo tenía 2/3 del polo terrestre. Almirantes llamando a todos los capitanes, anunció su oficial de comunicaciones. El rostro severo de Reynolds apareció en la pantalla. Hemos detectado la flota de los nacidos del vacío acercándose desde el otro lado del sistema. Aún no nos han visto. Capitán Morgan, lleve a su equipo diplomático a reunirse con los líderes de Lumeri. El resto nos prepararemos para interceptar al enemigo. Sí, señor, respondió Morgan, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El primer contacto humano oficial con una civilización alienígena, y sería durante una guerra. 30 minutos después, la lanzadera de Morgan descendió por la atmósfera hacia la reluciente capital. 4 soldados la acompañaban, incluido el teniente Tom Walker, que no podía dejar de mirar por la ventana. «Miren esos edificios», susurró Walker. «Son como esculturas de cristal». El Lumeri había preparado una zona de aterrizaje en lo que parecía una plaza central. Cientos de alienígenas de piel azul se reunieron para ver el aterrizaje de la nave humana. Cuando la puerta se abrió y Morgan salió, una exclamación colectiva se extendió entre la multitud. El embajador Trell se acercó con cautela. Era alto, casi 2 metros, pero increíblemente delgado. Sus grandes ojos se abrieron aún más mientras observaba a los humanos. «Eres más pequeño de lo que esperaba», dijo a través de un traductor. Se suponía que la baliza convocaría a los guerreros más fuertes. Morgan sonrió. «El tamaño no lo es todo, embajador. Venimos de un mundo que podría ser diferente al suyo». Extendió la mano a modo de saludo. Trell dudó antes de extender su mano de 4 dedos. Cuando se tocaron, la apartó rápidamente. «Eres tan cálido y pesado», exclamó. «Tu densidad es notable». El consejo de Lumeri esperaba en un gran salón con techos que parecían flotar sin soporte. Observaban a los humanos con una mezcla de miedo y fascinación. «Háblanos de tu mundo», preguntó el miembro más anciano. Morgan activó una pantalla holográfica que mostraba la Tierra. «Lo llamamos Tierra. La gravedad es más fuerte que aquí. Nuestra atmósfera tiene mayor contenido de oxígeno. Tenemos patrones climáticos extremos, tectónica activa y miles de especies que pueden matar con una sola mordida o picadura». Los miembros del consejo parecían horrorizados. Uno susurró: «Vienen de un mundo mortal». Antes de que Morgan pudiera responder, una alarma sonó en toda la ciudad. Se ha detectado que la flota de los nacidos del vacío entra en los planetas interiores del sistema. Necesitamos regresar a nuestras naves, dijo Morgan con urgencia. «Espera». Trell la agarró del brazo y luego se apartó, sorprendido por el músculo sólido que sintió. «Debes demostrarnos que puedes ayudar. El vacío ha enviado una nave de exploración avanzada para probar nuestras defensas». La voz del almirante Reynolds crepitó en el comunicador de Morgan. «Capitán, hemos detectado una sola nave enemiga dirigiéndose hacia su posición. ¿Permiso para atacar?» «Concedido, almirante», respondió ella. Luego, a los Lumari. «Acompáñenme. Deberían ver esto». Desde una plataforma de observación, el Consejo Lumeri observó cómo 3 naves humanas interceptaban al explorador nacido del vacío.
La nave enemiga era enorme, 3 veces más grande que la nave humana más grande. Disparó primero. Rayos de energía púrpura cortando el espacio. Las naves humanas no se retiraron. En cambio, ejecutaron una maniobra de flanqueo perfecta que los Lumeri nunca antes habían visto. 2 naves atrajeron el fuego de los nacidos del vacío mientras que la tercera voló en círculos y lanzó una lluvia de misiles. La batalla duró menos de 5 minutos. La nave nacida del vacío, averiada, se retiró, dejando un rastro de escombros y liberando atmósfera. El embajador Trell se volvió hacia Morgan con renovado respeto en los ojos. Quizás la baliza encontró a los guerreros adecuados después de todo. No sabía que los humanos habían estado luchando entre sí durante miles de años, perfeccionando el arte de la guerra, mientras que los Lumari solo habían conocido la paz. No entendía que los humanos habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos a diario, haciéndolos más fuertes, rápidos y resistentes que la mayoría de las especies galácticas. Los nacidos del vacío también estaban a punto de aprender esta lección. La cámara del Consejo de Lumeri estaba llena de tensión. El embajador Trell se encontraba ante los líderes reunidos, señalando con sus delgados brazos la pantalla holográfica de la flota humana. Ya han repelido 3 ataques del vacío, argumentó. Sin su ayuda, ya estaríamos conquistados. Gray, el miembro más antiguo del Consejo, se mantuvo escéptico. Estos humanos son inquietantes. Se mueven demasiado rápido. Su piel es demasiado gruesa. Respiran con más dificultad que cualquier especie que conozcamos. Bajó la voz y dijo, provienen de un mundo que no debería albergar vida. El oficial técnico Ben Porter entró en la cámara junto al almirante Reynolds. El ingeniero humano llevaba un pequeño dispositivo que colocó en la mesa central. Miembros del Consejo, comenzó Porter. He analizado sus sistemas de defensa planetaria. Con su permiso, podemos integrar nuestras tecnologías para crear un escudo que los nacidos del vacío no puedan penetrar. Gray ladeó la cabeza. ¿Cómo podemos confiar en sus métodos? Desconocemos su especie. Reynolds dio un paso al frente. Pediste ayuda. Respondimos, pero no podemos defenderte sin tu cooperación. Antes de que nadie pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un grupo de alienígenas, a diferencia de los Lumari, entró, más bajos, de piel rojiza y 4 brazos cada uno. Somos los Nati, anunció su líder. Nuestro mundo está a 2 sistemas de distancia. Interceptamos sus comunicaciones con estos humanos. El líder Nati se acercó a Porter, examinándolo con evidente curiosidad. ¿Es cierto que luchaste contra los Voidorn y... ¿sobrevivimos? Hicimos más que sobrevivir, dijo Reynolds. Los expulsamos. En cuestión de horas, representantes de 5 especies más llegaron a la capital Lume. Cada una había sufrido ataques del vacío o temía ser la siguiente. Todos estaban fascinados por los humanos. Estos extraños seres de una región inexplorada que parecían no temer a los conquistadores más temidos de la galaxia. En la plataforma de atraque, Porter trabajó junto a ingenieros alienígenas. Le sorprendió la facilidad con la que aprendieron los métodos humanos. Su especie piensa de manera diferente, dijo Milo, un ingeniero Nati. Abordan los problemas desde ángulos inesperados. Porter sonrió. En la Tierra, a eso le llamamos pensar fuera de la caja. ¿Qué es esta caja?, preguntó Milo confundido. Solo una expresión, rió Porter. Significa encontrar soluciones que otros podrían pasar por alto. En el centro de mando, Reynolds se reunió con líderes militares de las 7 especies alienígenas. Ninguno tenía experiencia significativa en combate. Sus civilizaciones habían evolucionado en regiones pacíficas de la galaxia con abundantes recursos naturales y pocas amenazas que impulsaran una evolución agresiva. Los nacidos del vacío regresarán pronto con su flota principal, explicó Reynolds. Necesitamos una estrategia. Los comandantes alienígenas se miraron nerviosos. Nunca hemos librado una guerra de verdad, admitió el general, mientras sus escamas verdes cambiaban de color con ansiedad. Nuestras armas son principalmente para exhibirlas o para conflictos menores. Reynolds estudió los mapas estelares.
Entonces les enseñaremos a luchar. Los humanos llevan miles de años perfeccionando la guerra. La admisión silenció la sala. Los alienígenas parecían horrorizados de que alguna especie luchara entre sí con tanta intensidad. Esto explica mucho sobre ustedes, dijo el embajador Trell en voz baja. Su fuerza proviene de la lucha constante. Esa noche, en una ceremonia formal transmitida por los 7 mundos, se formó la alianza. Cada especie comprometió sus recursos y su poder de combate para la defensa conjunta. Tras firmar el acuerdo, Reynolds recibió un mensaje urgente de la Tierra. El Consejo Mundial había aprobado el envío del resto de la flota humana, 30 naves de guerra más cargadas con las armas más avanzadas de la Tierra. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Voiborn, el general Krax revisó imágenes de las naves humanas en combate. Nunca en su larga carrera de conquista había visto tácticas semejantes. Los habitantes de los mundos de la muerte movían sus naves con patrones impredecibles, corrían riesgos que ninguna especie racional consideraría y luchaban con una ferocidad que sugería que realmente disfrutaban de la batalla. ¿De dónde salieron estos humanos?, le preguntó a su oficial científico. General desconocido. Su estrella no aparece en nuestros registros. Krax entrecerró los ojos. Sangran. Sí, pueden morir. Presumiblemente, general, entonces podrán ser derrotados. Preparen la flota principal. Estos mortales solo han retrasado lo inevitable. Lo que Krax no entendía era que los humanos habían evolucionado enfrentándose a la extinción innumerables veces. Luchar contra adversidades abrumadoras estaba escrito en su ADN. Y ahora, por primera vez, la galaxia presenciaría lo que sucedía cuando los mortales entraban en guerra. El almirante Reynolds se encontraba ante un grupo mixto de comandantes alienígenas, señalando una pantalla holográfica del sistema Lumeri. La habitación estaba incómodamente cálida para los no humanos, pero perfecta para los oficiales terrestres. Los Voidorn esperan que defendamos los planetas directamente, explicó Reynolds. No lo haremos. En su lugar, usaremos tácticas de ataque relámpago que nunca antes han visto. El general Teelion levantó una mano escamosa. Nuestras naves no están diseñadas para tales maniobras. No podemos igualar su aceleración o velocidades de giro. No es necesario, dijo el oficial táctico Rick Donovan, dando un paso al frente. Sus naves formarán la línea de defensa visible mientras nuestras naves, más pequeñas y rápidas, atacan desde escondites en estos campos de asteroides al otro lado de la cámara. La oficial médica Ava Thompson trabajó con médicos alienígenas. Se sorprendió al descubrir lo vulnerables que eran las especies de la Alianza a las amenazas comunes. Sus sistemas inmunológicos son notablemente simples, le dijo al médico jefe de Lumeri. No me extraña que las armas biológicas del vacío sean tan efectivas contra ustedes. Nuestros mundos tienen pocas enfermedades, respondió el médico. Nunca necesitamos defensas más fuertes. Thompson asintió pensativo. En la Tierra, los microbios intentan matarnos a diario. Nuestros cuerpos aprenden a defenderse. Levantó una muestra de sangre humana. Podemos usar anticuerpos humanos modificados para fortalecer su resistencia. Mientras tanto, en la bahía de ingeniería, Ben Porter supervisaba cómo los técnicos alienígenas se maravillaban con la tecnología humana. Sus sistemas de energía son ineficientes, dijo Milo, el ingeniero de Nati. Pero producen 3 veces más energía que los nuestros. Porter rió. Así son los humanos. Resolvemos los problemas por fuerza bruta cuando no hay soluciones elegantes. Demostró cómo modernizar naves alienígenas con escudos de diseño terrestre. La tecnología no era mejor, solo diferente. Desarrollada bajo la presión constante de las guerras humanas. En órbita sobre el mundo natal de Lumari, Reynolds desplegó equipos de fuerzas especiales en lunas cercanas. Estos pequeños grupos actuarían como observadores avanzados y saboteadores una vez que llegaran los Voiborn. Equipo Alfa, atacarán sus naves de suministro, instruyó por el canal seguro. Equipo Bravo, concéntrense en las comunicaciones. Si podemos volverlos sordos y ciegos, su ventaja de tamaño no significa nada. El enfoque humano de la guerra. Desconcertaron a sus aliados.
Los alienígenas siempre habían luchado directamente, nave contra nave, sin pensar mucho en la estrategia más allá de las formaciones. ¿Por qué esconderse?, preguntó el embajador Trell durante una sesión de planificación. ¿No es más honorable enfrentarse al enemigo? Reynolds negó con la cabeza. La guerra no se trata de honor. Se trata de ganar perdiendo la menor cantidad posible de su gente. Los humanos aprendieron esa lección tras siglos de derramamiento de sangre. Este concepto, luchar para ganar en lugar de demostrar coraje, fue revolucionario para la especie de la Alianza. Muchos lo encontraron inquietante. Sin embargo, no pudieron discutir los resultados de las primeras escaramuzas. 3 días después, exploradores nacidos del vacío entraron de nuevo en el sistema. Esta vez, en lugar de enfrentarse directamente, naves humanas los atrajeron a un campo de asteroides donde naves ocultas de la Alianza los emboscaron por todos lados. A bordo de la nave de mando Voidorn, el general Krax recibió los informes con creciente frustración. Estos mortales luchan como alimañas. Él enfureció. Sin formación adecuada. Sin respeto por los protocolos de batalla. Sus oficiales científicos estudiaron las imágenes del combate. Están usando el entorno como arma. Observen cómo se posicionaron entre nuestras naves y la estrella de sistemas para cegar nuestros sensores. Grietas golpearon su panel de control. Ajustar nuestras estrategias, aprender sus patrones. Son solo animales de un mundo hostil. No pueden igualar nuestro intelecto superior. Lo que el comandante nacido del vacío no comprendió fue que los humanos habían sido los depredadores máximos de su mundo mortal precisamente por su intelecto. La historia de la Tierra estuvo llena de generales brillantes que vencieron a fuerzas superiores mediante la estrategia en lugar de la fuerza. A medida que se acercaba la flota principal del vacío, el almirante Reynolds reunió a los líderes de la Alianza para los preparativos finales. Nos superan en número 3-1, admitió. Pero nunca antes se han enfrentado a una guerra de guerrillas en el espacio. Nunca han tenido que lidiar con operaciones psicológicas ni contramedidas electrónicas. Los comandantes de la Alianza escucharon atentamente, comenzando finalmente a comprender que los humanos no solo estaban físicamente adaptados a las dificultades. Toda su forma de abordar el conflicto se había visto afectada. Nos consideran animales, concluyó Reynolds. Mostrémosles qué sucede cuando se acorrala a un animal peligroso en sus territorios de caza. La enorme nave de guerra del vacío emergió del hiperespacio directamente sobre el puesto de avanzada de la Alianza en la luna más grande de Luma. 3 naves enemigas más la siguieron, con sus armas ya cargando. Este fue el mayor ataque de Voidorn desde el inicio del conflicto. El oficial táctico Rick Donovan se encontraba en el centro de mando del puesto de avanzada, observando cómo los técnicos alienígenas se apresuraban a activar las defensas. El puesto albergaba a 5.000 civiles que habían sido evacuados de colonias cercanas, en su mayoría familias Lumari y Telian. Escudos al 40% de su capacidad, informó un nervioso operador de Lumeri. Están apuntando a nuestros generadores de energía. La mente de Donovan corría. El puesto de avanzada no fue construido para la defensa. Era una estación científica convertida para albergar refugiados. Sus escudos no durarían ni 10 minutos. Contra este asalto, abran un canal a las naves de la Alianza en el sistema, ordenó. Cuando el oficial de comunicaciones asintió, Donovan habló con claridad. Habla el oficial táctico Donovan. Necesitamos asistencia inmediata en el puesto de avanzada de Luma. Se requiere evacuación de civiles. Se giró hacia el jefe de seguridad de la estación, un alto guerrero Mati que parecía aterrorizado. ¿Tienen armas terrestres? Solo herramientas de defensa personal. Admitió el Nati. Nunca esperamos un ataque directo aquí. Donovan asintió, pues esperaba esta respuesta. Entonces improvisamos. Afuera, las naves nacidas del vacío lanzaron naves de desembarco. Claramente pretendían capturar el puesto de avanzada, en lugar de destruirlo. Tácticas estándar de los Voidorn para adquirir esclavos y recursos. Están usando un movimiento clásico de pinzas, explicó Donovan al equipo de defensa de especies mixtas que había reunido apresuradamente. Pero esperan que agrupemos nuestras fuerzas en las entradas principales.
Señaló un esquema de la estación. En su lugar, usaremos algo de la historia de la Tierra, la estrategia Termopila. Creamos un cuello de botella donde su número juegue en su contra. Los alienígenas parecían confundidos, pero siguieron sus instrucciones. Trasladaron a todos los civiles al núcleo. Sección y bloquearon la mayoría de los pasillos con lo que pudieron encontrar. Solo 3 estrechos pasadizos permanecieron abiertos. Cuando los Voidorn traspasaron la sala exterior, encontraron pasillos vacíos. Sus soldados, seres altos de piel gris con armadura pesada, avanzaron con cautela hacia el centro. En órbita, llegaron 3 naves humanas, lideradas por la ingeniera Maya Wilson a bordo del Discovery. La flota Voidorn los superaba en número y armamento. Las tácticas estándar no funcionarán, dijo Wilson a su tripulación. Así que vamos a usar un viejo truco de la Armada Terrestre: cruzar el T. El Discovery aceleró directamente hacia la nave enemiga más grande, con las demás naves humanas siguiéndolas en formación cerrada. Los comandantes nacidos del vacío, esperando que los humanos se separaran, fueron sorprendidos cuando las 3 naves concentraron el fuego en un solo objetivo. Dentro del puesto de avanzada, el equipo de Donovan había tendido una emboscada. Cuando la primera oleada de tropas nacidas del vacío entró en el estrecho pasaje, defensores ocultos atacaron desde posiciones ocultas. Los alienígenas retrocedieron confundidos. Sus computadoras de batalla no habían previsto esta estrategia. Se están reagrupando, advirtió el jefe de seguridad de Nati. Se aproximan más tropas. Bien, dijo Donovan. Que vengan. Cada pasillo estrecho es su debilidad, no su fortaleza. El vacío, acostumbrado a abrumar a los enemigos con superioridad numérica, seguía empujando a los soldados hacia los cuellos de botella. Era exactamente lo que Donovan quería. Sus fuerzas se atascaron, incapaces de maniobrar con eficacia. En el espacio, la batalla dio un giro peligroso. El Discovery había sufrido graves daños y sus motores fallaron. Wilson se dio cuenta de que no podían escapar. Apunten al sistema de propulsión de su nave de mando, ordenó. Avancen a toda potencia. Escudos. Su oficial científico la miró horrorizado. Pero eso es un rumbo de colisión. Wilson asintió con gravedad. Exactamente. Evacuar a todo el personal no esencial a cápsulas de escape. El Discovery aceleró hacia la enorme nave de mando del vacío. Cuando el comandante enemigo se dio cuenta de las intenciones de Wilson, ya era demasiado tarde para maniobrar la enorme nave para alejarla. La nave humana se estrelló contra la sección de motores de la nave del vacío. La explosión resultante inutilizó ambas naves, pero la coordinación de la flota de los nacidos del vacío colapsó de inmediato. Dentro del puesto de avanzada, los defensores observaron con asombro cómo las naves nacidas del vacío restantes se retiraban repentinamente, y sus grupos de desembarco abandonaban el ataque. Más tarde, cuando llegaron los refuerzos de la Alianza, encontraron al equipo de Donovan ensangrentado, pero victorioso. De la tripulación del Discovery, el 60% había sobrevivido en cápsulas de escape. El ingeniero Wilson no estaba entre ellos. En el cuartel general de la Alianza, el almirante Reynolds recibió la noticia del resultado de la batalla. Los nacidos del vacío se habían retirado por completo del sistema, la primera vez en la historia registrada que abandonaban una conquista planeada. El embajador Trell se acercó a... El almirante habló en voz baja. La ingeniera Wilson se sacrificó para salvar a nuestra gente. Reynolds asintió solemnemente. Los humanos comprenden el sacrificio. A veces, una vida compra muchas. Trell miró al almirante con una nueva comprensión. Quizás esa sea la mayor diferencia entre nosotros. Ustedes, los mortales, no solo sobreviven a las dificultades. Las aceptan cuando es necesario. El vacío había aprendido una lección importante. Estos humanos no luchaban como ninguna especie con la que se hubieran topado antes. Y ahora, por primera vez, el general Crack sintió algo que nunca había experimentado. Duda. El almirante Reynolds estudió la pantalla holográfica que mostraba el patrón de retirada de la flota de los nacidos del vacío. Tras su derrota, en el puesto de avanzada de Luma, el enemigo se había replegado a un sistema estelar distante.
La inteligencia de la Alianza sugería que se estaban reagrupando en torno a su enorme nave de mando, el Dominio. Se están lamiendo las heridas, dijo Reynolds al Consejo de Guerra. Pero volverán con todo lo que tienen. La capitana Elle Morgan, recientemente ascendida tras su éxito en las batallas anteriores, señaló un sector específico en el mapa. Nuestros exploradores han confirmado la ubicación de su nave de mando. Se esconde en esta nebulosa. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas nerviosas. La nave de mando de los nacidos del vacío era legendaria, una destructora de planetas jamás derrotada. No podemos igualar su potencia de fuego, dijo el general Felion. Ni siquiera con todas nuestras naves juntas. Reynolds sonrió con tristeza. Entonces no intentaremos igualarla. Usaremos una estrategia que funcionó en las antiguas batallas navales de la Tierra. Un ataque directo a sus líderes. Expuso un plan audaz. Mientras la flota principal de la Alianza se enfrentaba a las fuerzas Voiborn, un pequeño equipo se infiltraría en la nave de mando y la inutilizaría desde dentro. Era arriesgado, posiblemente suicida, pero podría acabar con la guerra de un solo golpe. Yo lideraré el equipo de infiltración. Morgan se ofreció. La sala quedó en silencio. El embajador Trell dio un paso al frente. Me uniré a ustedes. Mi conocimiento de los diseños de naves del vacío puede ser útil. Reynolds asintió. El equipo sale en 6 horas. Elijan a su gente con cuidado, capitán. Mientras comenzaban los preparativos, el teniente Tom Walker ayudó a Morgan a seleccionar el equipo para el equipo de infiltración de especies mixtas. Además de Morgan y Trell, el equipo incluía 2 soldados humanos de las fuerzas especiales y un ingeniero Nati llamado Milo. Su gravedad interna y su atmósfera serán un desafío para los no humanos, advirtió Walker mientras preparaban el equipo de respiración especializado. Morgan revisó sus armas. Nos adaptaremos. El mayor problema es subir a bordo sin ser detectados. Su solución era brillantemente simple. Usarían una lanzadera Voidorn capturada, se acercarían durante la batalla principal y atracarían como si regresaran de una misión. El plan dependía de la confusión del combate para ocultar su verdadera identidad. Es lo suficientemente loco como para funcionar, dijo Walker con una sonrisa. Morgan no le devolvió la sonrisa. Tiene que funcionar. No tendremos una segunda oportunidad. Mientras el equipo de infiltración realizaba los preparativos finales, la almirante Reynolds se dirigió a la flota combinada de la Alianza. Naves de las 7 especies se habían reunido. Más de 100 naves de diversos tamaños y capacidades, a las que se unieron las 25 naves de guerra terrestres restantes. Hoy, llevamos la lucha al enemigo, anunció Reynolds por el canal de toda la flota. Los Voidorn han conquistado incontables mundos porque nadie los enfrentó unido. Eso cambia ahora. Por toda la flota, tripulaciones mixtas de humanos y alienígenas escuchaban. Durante las últimas semanas, habían entrenado juntos, luchado juntos y muchos habían muerto juntos. Lo que comenzó como una alianza inestable se había fortalecido. A bordo de la nave de mando de los Voidorn, el general Krax recibía informes de los movimientos de la flota de la Alianza con creciente preocupación. Por primera vez en su larga carrera de conquista, se sentía inseguro. Estos humanos luchaban como ninguna especie que hubiera encontrado en 1000 campañas exitosas. No pueden esperar derrotarnos, les dijo a sus comandantes. Sin embargo, avanzan directamente hacia nuestra posición. ¿Qué estrategia es esta? Su oficial científico había desarrollado un sano respeto por la imprevisibilidad humana. Quizás estén desesperados. O quizás tengan un plan que no podemos ver. Krax resopló. Preparen todas las armas. Cuando entren en la nebulosa, los destruiremos de una vez por todas. La flota de la Alianza saltó a la región nebulosa con un destello de señales de energía. Las naves Voidorn se movilizaron de inmediato para atacar, tal como Reynolds había predicho. En el caos de las primeras descargas, una sola lanzadera se acercó a la enorme nave de mando sin ser detectada. Atraque exitoso, susurró Morgan mientras su lanzadera se acoplaba a la bahía secundaria del dominio. Muévanse rápido y en silencio. El equipo de infiltración se deslizó a bordo,
utilizando los conocimientos de Trell para navegar hacia el núcleo de energía de la nave. Encontraron sorprendentemente poca resistencia. La mayor parte de la tripulación estaba concentrada en la batalla que se libraba en el exterior. En el combate principal, Reynolds observó cómo su flota ejecutaba una compleja serie de maniobras diseñadas para dividir las fuerzas Voidorn. Naves humanas se lanzaban entre naves enemigas más grandes, atrayendo el fuego enemigo, mientras que los cruceros pesados de la Alianza atacaban sistemas clave. Por primera vez, los nacidos del vacío se enfrentaron a un enemigo que comprendía sus debilidades y no temía explotarlas. Por primera vez, se enfrentaron a mortales que habían hecho de la guerra un arte. A bordo del Dominio, el equipo de Morgan llegó a la enorme sala de máquinas. Milo, el ingeniero Nati, comenzó rápidamente a trabajar en los sistemas de control mientras Morgan y los demás colocaban cargas explosivas en las intersecciones críticas. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, preguntó Morgan, vigilando la entrada. 5 minutos para anular sus mecanismos de seguridad, respondió Mila. Entonces, las alarmas sonaron por toda la nave. Los habían descubierto. Trabajen más rápido, ordenó Morgan, alzando su arma mientras el sonido de tropas Voidorn acercándose resonaba por el pasillo. Estamos a punto de tener compañía. El pasillo fuera de la sala de máquinas del Dominio se llenó de tropas Voidorn. La capitana Morgan y su equipo tomaron posiciones defensivas tras los conductos de energía mientras las ráfagas de energía los golpeaban a su alrededor. 3 minutos más, gritó Milo, con sus 4 manos trabajando frenéticamente en el panel de control. Morgan disparó su arma, derribando a 2 soldados nacidos del vacío. Puede que no tengamos 3 minutos. El embajador Trell se agazapó cerca. Nunca había visto combate antes de la llegada de los humanos. Ahora estaba en el corazón de la nave insignia enemiga, luchando por la supervivencia de 7 especies. Observó cómo los soldados humanos se movían con increíble velocidad y precisión, cada disparo dando en el blanco. Se aproximan más, advirtió uno de los soldados humanos al aparecer una segunda oleada de Voidorn. Afuera, en el espacio, la batalla había alcanzado su punto álgido. La nave insignia del almirante Reynolds sufrió graves daños al liderar el asalto a la flota Voidorn. Las naves humanas lucharon con una ferocidad que aturdió tanto a aliados como a enemigos. Estado del equipo de infiltración, exigió Reynolds. Sin comunicación desde que abordaron, respondió su oficial. Pero las lecturas de energía del Dominio fluctúan. Reynolds asintió. Morgan está haciendo su trabajo. Necesitamos mantener al enemigo concentrado en nosotros. Ordenó a la flota de la Alianza que avanzara, apuntando a las naves de apoyo Voidorn. Era una apuesta arriesgada, exponer sus flancos, pero podría darle al equipo de Morgan el tiempo que necesitaban. Dentro del Dominio, Milo finalmente levantó la vista del panel de control. Está hecho. He burlado sus protocolos de seguridad. Las cargas ahora causarán un fallo en cascada en su reactor principal. Morgan miró su cronómetro. 8 minutos until detonation. Let's move. As they retreated from the engine room, a massive blast racked the corridor. When the smoke cleared, Morgan saw their exit was blocked by debris. Worse, Trell lay wounded, blue blood seeping from his chest. I cannot move, the ambassador said weakly. You must go. Morgan shook her head. No one gets left behind. That's how humans fight wars. She lifted the surprisingly light alien onto her shoulders. Lead the way. She ordered the others. They found an alternative route to the shuttle bay. Fighting through scattered resistance. With 2 minutes remaining, they reached their ship and launched, accelerating away from the Dominion as fast as the engines would allow. All ships pull back immediately. Morgan broadcast to the Alliance fleet. Repeat. Emergency withdrawal. The Dominion is about to. A blinding flash lit up the nebula as the Voidorn command ship's reactor overloaded. The massive vessel didn't simply explode. It collapsed in on itself as the power core failed catastrophically. General Krax, who had terrorized the 100 worlds, vanished along with his flagship and their fearsome reputation of invincibility. Without central command, the Voidorn fleet fell into disarray.
Some ships continued fighting, but most retreated, jumping to unknown coordinates at the edge of explored space. 3 days later, the Alliance leaders gathered on the Lumari homeworld to assess their victory. The 11 pristine council chamber now housed a diverse group of species with humans standing prominent among them. Admiral Reynolds addressed them solemnly. The Void have been defeated but not destroyed. They will return one day, perhaps with new tactics learned from facing US. Captain Morgan, her arm in a sling, nodded in agreement, which is why the Alliance must continue. Not used for defense, but for the exchange of knowledge and culture. The Telian general, who had once doubted the human strategies, stood tall. We have much to learn from Earth. Their history of conflict has given them wisdom we lack, and we have technologies to share in return. Added Milo, who had become something of a hero among his people. Ambassador Trell, recovering from his wounds, spoke last. Gwenny, activé la antigua baliza, esperaba que guerreros nos salvaran. En cambio, encontramos compañeros que nos enseñaron a salvarnos a nosotros mismos. Un mes después, se celebró una ceremonia para honrar a los caídos en el conflicto. El nombre de la ingeniera Maya Wilson encabezó el monumento junto con el de cientos de otros de todas las especies de la Alianza. Al concluir el solemne evento, el almirante Reynolds observó cómo la primera nave de exploración alienígena humana conjunta se preparaba para el despegue. Bautizada como Discovery en honor a la nave sacrificada de Wilson, llevaba una tripulación mixta entrenada para cartografiar regiones inexploradas del espacio. Trell se unió a él, contemplando la elegante nave nueva. ¿Qué pasará cuando la galaxia aprenda sobre la Tierra, sobre la muerte que no solo sobrevive a las dificultades, sino que prospera ante los desafíos? Reynolds sonrió levemente. ¿Nos temerán o nos darán la bienvenida? Probablemente ambas cosas. Y los Boyborn. Huyeron en lugar de rendirse. La expresión del almirante se ensombreció. Eso me preocupa. Su retirada fue demasiado organizada al final. Casi como si tuvieran un lugar específico a dónde ir. Nuevos sensores de largo alcance, una combinación de tecnología humana y Lumeri, habían detectado señales de energía inusuales más allá del límite del espacio conocido. Algo había perturbado el vacío exterior. Algo que incluso el vacío temía. Quizás la verdadera razón por la que habían comenzado su conquista no fuera la codicia ni la ambición, sino la desesperación, la necesidad de recursos y territorio para prepararse para algo peor. Pero esa era una preocupación para otro día. Hoy era para honrar a los muertos y celebrar un nuevo capítulo en la historia galáctica. Uno en el que los humanos eran iguales entre las estrellas, trayendo consigo la sabiduría, duramente adquirida, de sus orígenes en los mundos de la muerte. Al caer el crepúsculo, el descubrimiento rompió su órbita, sus luces centelleando contra el cielo que se oscurecía. En algún lugar, nuevos mundos aguardaban. Nuevos aliados, tal vez nuevos enemigos, y la Tierra estaría lista para todos ellos. Retrolclap puede cometer errores. Por favor, revisen las respuestas 2 veces. El silencio del espacio profundo se rompió con un pitido urgente en el panel de control principal. El teniente Davis levantó la vista de su pantalla, con los ojos abiertos por la sorpresa. Almirante Reed, hemos captado una señal. No es nuestra, dijo, moviendo rápidamente los dedos sobre los controles. El almirante Marcus Reed caminó hacia la parte delantera del puente. Su alta figura proyectaba una sombra sobre el puesto del joven oficial. A sus 55 años, Reed había presenciado más batallas que la mayoría de la tripulación junta. Las cicatrices de su rostro contaban historias de situaciones límite que le habían granjeado el respeto de toda la flota unida de defensa. Terrana. Muéstrame, ordenó. La pantalla principal se iluminó con patrones extraños, palabras alienígenas y destellos de imágenes que mostraban naves siendo destruidas y planetas ardiendo. Incluso sin traducción, el mensaje era claro. Alguien necesitaba ayuda. ¿Podemos descifrar lo que dicen?, preguntó Reed. El ojo de la nave respondió. Estamos en ello, almirante. El lenguaje no se parece a nada en nuestra base de datos, pero los patrones matemáticos son universales. Parece ser una llamada de socorro del sector Oran,
a unos 3 años luz de nuestra posición. Reed asintió lentamente. La humanidad había comenzado recientemente a explorar esa zona del espacio. Habían encontrado algunas especies comerciantes pacíficas, pero nada que pudiera causar este nivel de pánico. ¿Cuántos años tiene este mensaje? Según la pérdida de señal, aproximadamente 6 días, respondió el ojo, 6 días. Reed sabía que en el combate espacial, 6 días podían significar la diferencia entre salvar una civilización y encontrar solo ruinas. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Contacte con el mando de la flota. Dígales que hemos recibido una señal de socorro alienígena y solicite permiso para investigar. En menos de una hora, llegó la respuesta. Permiso concedido. Procedan con precaución. Reed llamó a sus oficiales a la sala de reuniones. Mapas del sector Orión flotaban en la pantalla holográfica mientras la tripulación se reunía a su alrededor. Damas y caballeros, hemos sido autorizados a responder a esta llamada de socorro, comenzó Reed. No sabemos quién la envió ni a qué nos enfrentamos, pero alguien ahí fuera necesita ayuda. La comandante Wilson levantó la mano. Señor, ¿deberíamos preocuparnos por el hecho de que se nos clasifique como habitantes de mundos de la muerte? Muchas especies alienígenas nos encuentran intimidantes. Reed asintió. Era un buen punto. Los humanos habían evolucionado en la Tierra, un planeta con mayor gravedad, un clima más extremo y depredadores más letales que la mayoría de los mundos habitados. Sus cuerpos estaban diseñados para soportar condiciones que matarían a la mayoría de las especies sensibles de la galaxia. Esto los hacía naturalmente más fuertes y resistentes que muchos alienígenas con los que se toparon. Precisamente por eso vamos, respondió Reed. Quienquiera que haya enviado este mensaje se enfrenta a algo que no puede controlar. Podemos, y tenemos el deber de ayudar. El capitán López, jefe de la división de marines, revisó los datos de armas en su tableta. Mis tropas están listas, señor. Si hay que luchar, lo haremos. Reed miró a su tripulación. Las 5 naves de guerra bajo su mando transportaban a los mejores soldados que la Tierra había producido. Humanos rápidos, fuertes e inteligentes habían sobrevivido en su duro mundo natal gracias a las 3 cosas. Preparen la flota para el salto hiperespacial. Todas las naves en estado de combate, ordenó Reed. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Al terminar la reunión, Reed se quedó atrás, estudiando de nuevo el mensaje alienígena. Algo en la desesperación y esos extraños símbolos lo inquietaba. En sus 30 años de servicio, había aprendido que las situaciones desesperadas rara vez tenían soluciones fáciles. Los motores de la flota cobraron vida con un zumbido mientras 5 enormes naves de guerra se alineaban para el salto. Dentro de cada nave, miles de tripulantes preparaban armas, revisaban escudos y calibraban los sistemas de puntería. El almirante Reed ocupó su lugar en el puente y dio la orden final. ¡Salto! En un destello de luz, la flota humana se desvaneció en el hiperespacio, corriendo hacia un enemigo desconocido y una especie que clamaba por salvación. La flota humana emergió del hiperespacio en el límite del sistema estelar. El almirante Reed ordenó a todas las naves que activaran los sistemas de escaneo inmediatamente. Barrido completo de sensores. Quiero saber a qué nos enfrentamos, ordenó Reed. La pantalla principal, llena de datos, muestra cómo los sensores de la flota han mapeado el sistema. 7 planetas orbitaban una estrella amarilla, y el tercero mostraba signos de civilización avanzada. Pero algo andaba mal. La superficie del planeta mostraba daños masivos y los escombros llenaban el espacio cercano. Señor, detectamos varias naves espaciales en órbita. 2 diseños diferentes. Un grupo parece estar atacando al otro, informó el teniente Davis. Reed estudió las imágenes. Las naves más pequeñas están en movimiento. Las más grandes los están cazando. La comandante Alyssa Stone dio un paso al frente. Era la oficial de mayor confianza de Reed, conocida por su rapidez mental y sus habilidades de combate. Almirante, solicito permiso para liderar un equipo que contacte con las naves que huyen. Podrían ser quienes enviaron la llamada de socorro. Reed asintió. Aprobado.
Tome nuestra lanzadera más rápida y un equipo de seguridad. Tenga cuidado, comandante. En cuestión de minutos, Stone y su equipo se lanzaron hacia el grupo más cercano de naves pequeñas y elegantes. Estas naves tenían diseños suaves y curvos que le recordaban a las criaturas marinas de la Tierra. Soy la comandante Elisa Stone de la Flota Unida de Defensa Terrana. Recibimos su señal de socorro y venimos a ayudar. Por favor, responda, transmitió en todas las frecuencias. Tras varios momentos de tensión, llegó una respuesta. El idioma alienígena era musical, pero imposible de entender. Stone activó el programa de traducción y lo intentó de nuevo. Esta vez, un rostro apareció en su pantalla. El alienígena tenía la piel azul pálido, ojos grandes sin pupilas y nariz sin atisbo de distinción. Habló y la traducción llegó en un inglés deficiente. Humanos, vinieron. El vacío también los destruirá. ¿Por qué arriesgarse por desconocidos? Porque alguien pidió ayuda, respondió Stone simplemente. Soy la comandante Stone. ¿Quiénes son y qué está pasando aquí? Soy Teller, embajadora del Luminario. El dominio del vacío atacó sin previo aviso hace 3 ciclos. Buscan los recursos de nuestro mundo. No podemos luchar contra ellos. No estamos hechos para la guerra. La embajadora tenía razón. Cuando la lanzadera de piedra atracó en la nave del Luminario, vio de primera mano lo diferentes que eran de los humanos. Los luminarios eran altos y elegantes, pero físicamente frágiles. Su mundo había evolucionado con pocos depredadores o desastres naturales, creando una especie que nunca desarrolló las defensas que los humanos daban por sentadas. Su gente vino de un mundo muerto, observó Teller, observando cómo se movía el equipo de seguridad de Stone. Sus cuerpos están densos de músculos. Se mueven como cazadores. Stone no lo había pensado así. Los humanos no consideraban la Tierra particularmente peligrosa. Era solo su hogar. Pero para estos extraterrestres, los humanos deben parecer una pesadilla. Seres evolucionados para sobrevivir a condiciones que matarían a una luminaria al instante. Llévenos con sus líderes, dijo Stone. Necesitamos comprender mejor la situación. A medida que se adentraban en la nave luminaria, Stone vio a cientos de refugiados, familias apiñadas, niños que miraban hacia arriba con esos extraños ojos sin pupilas. Muchos estaban heridos. Todos parecían aterrorizados. El Consejo Luminario se reunió en una sala circular. 7 alienígenas ancianos escucharon mientras Teller explicaba la llegada del humano. Cuando Stone dio un paso al frente, un murmullo recorrió la sala. El dominio del vacío ha destruido 3 de nuestras colonias, dijo el consejero jefe. No se detendrán hasta que se lo hayan llevado todo. No tenemos armas que puedan hacerles daño. Muéstrenme su aspecto, pidió Stone. Apareció un holograma que mostraba las naves enemigas. Oscuras y angulosas, parecían insectos enormes. Luego aparecieron imágenes del propio dominio del vacío. Criaturas con múltiples extremidades, cuerpos acorazados y ojos compuestos. Stone pulsó su comunicador. Almirante Reed, le envió datos sobre ambas especies. El luminario envió la llamada de socorro. Están siendo atacados por algo llamado el dominio del vacío. La voz de Reed se escuchó con claridad. Entendido, comandante. Regrese a flota. Necesitaremos un plan de batalla. Los oficiales se reunieron alrededor de la pantalla holográfica de la nave principal. El almirante Reed estudió las imágenes de las naves del dominio en el vacío con los ojos entrecerrados. Sus formaciones son demasiado perfectas, observó. Casi como si todas estuvieran controladas por una sola mente. El teniente Davis analizó los datos de sus sensores. Señor, puede que tenga razón. Estamos detectando patrones de comunicación inusuales entre sus naves. Parece que operan como una colmena. El capitán Jake Miller entró en la sala. Como líder del equipo de operaciones especiales llamado Escuadrón Quimera, Miller tenía fama de resolver problemas imposibles. Su equipo estaba formado por los mejores soldados de la flota. ¿Qué estamos viendo, almirante?, preguntó Miller con voz profunda y tranquila. El enemigo se llama dominio del vacío.
Están atacando a una especie pacífica llamada Luminaria, explicó Reed. Sus naves se mueven en perfecta coordinación. Creemos que podrían tener una mente colectiva. Miller asintió lentamente. Eso podría ser tanto una fortaleza como una debilidad. El oficial táctico, el teniente Grant, señaló diferentes secciones de la flota enemiga. Hemos identificado 3 tipos de naves. Las grandes parecen ser naves de mando. Las naves medianas actúan como plataformas de armas. Las pequeñas son como drones de trabajo. Reed se volvió hacia el ingeniero jefe de la flota. Dr. Gray, ¿qué puede decirnos sobre su tecnología? El Dr. Thomas Gray era un científico brillante que había diseñado muchas de las armas de la flota. Estudió los escáneres cuidadosamente antes de responder. Sus naves tienen potentes escudos de energía, pero no parecen estar preparadas para proyectiles físicos, y el sistema de comunicación es muy avanzado, pero opera en frecuencias estrechas. Podríamos interferirlo. Reed empezó a idear un plan. Si creen que es uno, ¿qué pasa si les cortamos la comunicación? Confusión. Con suerte, respondió el Dr. Gray. Pero tendríamos que acercarnos a sus naves de mando para interferir eficazmente sus señales. El capitán Miller dio un paso al frente. Mi equipo puede con eso. Podemos usar nuestra lanzadera furtiva para acercarnos lo suficiente. Reed miró a sus oficiales. Cada uno era un experto en su campo. Los humanos pueden ser nuevos en la política galáctica, pero aportan algo único. Una especie que evolucionó para superar los desafíos mediante la innovación y la determinación. Teniente Davis, ¿qué hay de sus armas?, preguntó Reed. Basadas en energía, señor. Potentes, pero lentas de recarga. Si cronometramos nuestros ataques entre sus ciclos de disparo, podemos minimizar el daño a nuestras naves. Comandante Stone, acabo de regresar de reunirme con la Luminaria. Me uní a la sesión informativa. Almirante, hay algo más que debería saber. El dominio del vacío no solo está tomando recursos. Están cosechando la Luminaria ellos mismos. Un silencio sombrío invadió la sala. Explíquese, ordenó Reed. La Luminaria dice que el dominio lleva prisioneros a su nave principal. Ninguno regresa. Creen que los están utilizando para experimentos biológicos. El capitán Miller apretó la mandíbula. Luego tenemos otro objetivo. Liberen a los prisioneros. Reed comenzó a asignar tareas. Dr. Gray, trabaje en interferir sus comunicaciones. Teniente Grant, analice sus patrones de ataque y encuentre puntos débiles. Capitán Miller, prepara su equipo para operaciones espaciales y terrestres. Comandante Stone, coordínese con las naves de la Luminaria. Mientras los oficiales se marchaban para cumplir sus órdenes, Reed se quedó con el capitán Miller. Jaque, esto no será fácil. Reed dijo en voz baja, nos superan en número. Miller sonrió levemente. Normalmente lo somos, señor, pero nunca antes han luchado contra humanos. No saben lo que los mortífagos pueden hacer cuando son empujados. En toda la flota, comenzaron los preparativos. Los ingenieros modificaron las armas para penetrar mejor los escudos alienígenas. Los pilotos estudiaron los patrones de vuelo enemigos. Los marines revisaron su equipo. El capitán Miller se reunió con su escuadrón Chimmer. 12 hombres y mujeres, los mejores operadores de las fuerzas especiales de la flota. Esto no es como luchar contra piratas o rebeldes, les dijo. Estos alienígenas se creen superiores. Demostrémosles de lo que son capaces los humanos. En solo 6 horas, la flota humana estaba lista para la batalla. El almirante Reed dio la orden final. A sus posiciones. Presentémonos al dominio del vacío. Las 5 naves de guerra humanas se pusieron en formación. Desde el puente de su nave insignia, el almirante Reed observó las naves enemigas. Las naves del dominio del vacío flotaban en el espacio como insectos oscuros que rodeaban el planeta natal. Todas las naves, repórtense, anunció el almirante teniente Davis. Reed asintió. Comienza la operación Golpe Trueno. 2 naves humanas más pequeñas aceleraron hacia adelante, pareciendo cargar directamente contra la nave enemiga más grande.
El dominio del vacío respondió exactamente como se esperaba. Sus naves giraron para encarar la amenaza. Armas preparándose. Están mordiendo el anzuelo, dijo la comandante Stone. Todas las naves enemigas se centran en el Valiant y el Dauntless. Las naves humanas dispararon lo que parecía una lluvia desorganizada de misiles hacia el dominio del vacío. Debió parecer primitivo comparado con sus armas de energía, pero esto era parte del plan de Reed. La teniente Tara Wilson estaba sentada en la cabina de su casa experimental, observando los misiles volar delante de su escuadrón. A diferencia de los pilotos tradicionales, Wilson controlaba su nave con enlaces murales, lo que le permitía volar a la velocidad del pensamiento. Escuadrón Fénix, sigan la trayectoria del misil. Cuando detonen, atraviesen la brecha, ordenó a sus pilotos. Los misiles explotaron antes de alcanzar las naves enemigas, creando una enorme nube de escombros y energía electromagnética. Esto no fue un error. Era la estrategia. La nube bloqueó los sensores del dominio e interrumpió sus armas de energía. Wilson guió a su escuadrón a través del caos. Las armas apuntan directamente a sus matrices de comunicación. 12 cazas irrumpieron en la nube, disparando pulsos concentrados a puntos específicos del enemigo. Naves. Estas no estaban destinadas a destruir, solo a interrumpir la conexión. De la mente colmena. En el puente de su nave, el almirante Reed observaba el desarrollo de la batalla. Ahora, el Dr. Gray activó el dispositivo de interferencia que su equipo había creado. La interferencia se inició, apuntando a sus frecuencias primarias. El efecto fue inmediato. Varias naves enemigas dejaron de moverse repentinamente. Otras comenzaron a disparar al azar, algunas incluso impactando a sus propias naves. Está funcionando, dijo el comandante Stone. No pueden coordinarse sin la conexión de la colmena. Reed no sonrió. Esta era solo la primera fase. Capitán Miller, tiene autorización para despegar. En la plataforma de lanzamiento, el capitán Miller y su escuadrón Chimera abordaron su lanzadera furtiva. Manténganse alerta. Nuestro objetivo es llegar a su nave de mando y recopilar información. Entramos en silencio. Atacamos con fuerza y nos vamos antes de que se den cuenta de lo que pasó. La lanzadera se alejó de la flota humana. Sus sistemas de sigilo la hicieron casi invisible a los sensores enemigos. De vuelta a la batalla principal, el dominio del vacío se estaba recuperando. Sus naves comenzaron a formar nuevos patrones, adaptándose para luchar individualmente en lugar de como un solo grupo. Colmena. Señor, gritó el teniente Davis. Estamos detectando una acumulación masiva de energía en sus naves más grandes. Reed se lo esperaba. Todas las naves, en patrón evasivo delta. Wilson, saca a tu escuadrón de ahí. Las naves humanas se dispersaron justo cuando el enemigo disparó sus armas principales. Rayos de energía destructiva atravesaron el espacio. Un caza humano no fue lo suficientemente rápido. Explotó en un breve destello de luz. Reynolds se ha ido, informó Wilson, con la voz tensa por la ira. Permiso para atacar con artillería pesada. Concedido, respondió Reed. Todas las naves cambiaron a la fase 2, apunten a sus sistemas de armas. La flota humana cambió repentinamente de táctica. En lugar de disparar a distancia, se acercaron al enemigo, entrando en rangos que la mayoría de los combates espaciales evitaban. Esto permitió que sus armas cinéticas. Los proyectiles físicos aceleraron a velocidades increíbles para atravesar los escudos de energía del enemigo. Una nave del dominio explotó, luego otra. Las naves enemigas restantes comenzaron a retroceder, reorganizando sus líneas alrededor de su nave más grande. Se están retirando a posiciones defensivas, informó el comandante Stone. Pero Reed vio algo más en su movimiento. No se están retirando. Observen su formación. Están protegiendo algo. Y hay una nueva señal energética proveniente de más allá del planeta. La pantalla principal la mostró con claridad. Una nave enorme, 3 veces más grande que cualquiera que hubieran visto, emergiendo de detrás de la luna luminosa. Esa es su nave nodriza, dijo Reed en voz baja. La verdadera batalla apenas comienza.
La lanzadera del capitán Miller aterrizó silenciosamente tras una cresta en el planeta natal de la luna luminosa. La superficie del planeta mostraba las cicatrices de la invasión. Bosques en llamas, ciudades destruidas y naves estrelladas salpicaban el paisaje. Escuadrón Chimerows, abran fuego, ordenó Miller mientras se preparaban para salir. Uno a uno, los 11 miembros de su equipo confirmaron que estaban listos. Cada soldado llevaba una armadura de combate avanzada diseñada para la fuerza y velocidad humanas. En su mundo de la muerte, los humanos habían evolucionado para ser más fuertes y resistentes que la mayoría de las especies, y su equipo potenciaba estas ventajas naturales. Nuestra misión es clara, les dijo Miller. Localizamos las fuerzas terrestres del dominio del vacío, recopilamos información sobre sus operaciones y protegemos a cualquier civil luminario que encontremos. La sargento West revisó su arma. Información dice que hay una aldea luminaria a 2 kilómetros al este. Capitán, el dominio ha establecido una especie de centro de procesamiento allí. Miller asintió. Ese es nuestro primer objetivo. Muévanse. Agáchense. El escuadrón avanzó por el bosque alienígena con un silencio practicado. Años de entrenamiento en el variado terreno de la Tierra los convertían en infiltrados naturales. Al acercarse a la aldea, vieron de cerca a sus primeros soldados del dominio del vacío. Los alienígenas medían casi 2 metros de altura, con 4 brazos y exoesqueletos blindados. Se movían con precisión mecánica, golpeando a civiles luminarios contra vehículos de transporte. Los llevan a las naves, susurró el teniente Park, observando con binoculares, tal como dijo el consejo luminario. Miller estudió los patrones enemigos. Están organizados, pero no muy alertas. No esperan resistencia. Dividió a su equipo en 3 grupos. West, toma a tu equipo y establece un perímetro. Park, tu equipo liberará a los civiles. Mi equipo apuntará a su puesto de mando. El ataque comenzó con una coordinación perfecta. El equipo de West desactivó el equipo de comunicación enemigo con cargas EMP dirigidas. El grupo de Parks se movió entre los vehículos de transporte, eliminando guardias silenciosamente y liberando prisioneros. Miller condujo a su equipo hacia el edificio central. Dentro, encontraron algo inquietante. Civiles luminarios atados a mesas de examen. Científicos del dominio del vacío extraían muestras de sangre y tejido. ¿Qué están haciendo?, preguntó el cabo Torres, horrorizado. Miller revisó una de las computadoras alienígenas. Su traje tradujo los extraños símbolos. Están recolectando material genético. Los luminarios tienen algún tipo de capacidad regenerativa natural que el dominio desea. Un ruido detrás de ellos hizo que el equipo se girara. Armas en alto. La mujer luminaria se quedó allí temblando de miedo. No le haremos daño, dijo Miller, bajando el arma. Estamos aquí para ayudar. Vienen más, dijo en un lenguaje humano entrecortado. Muchos más. Nos llevan a la nave grande. Miller la ayudó a sentarse. ¿Qué pasa en la nave grande?, susurró. El equipo de Miller aseguró el edificio y liberó a los prisioneros restantes. Afuera, West y Park habían despejado la zona de fuerzas enemigas. Capitán, encontramos su centro de datos, informó West. Tiene que ver esto. La información que descubrieron fue alarmante. El dominio del vacío no solo estaba recolectando a los luminares. Los estaban usando para mejorar su propia biología. La mente colmena del dominio quería incorporar las habilidades regenerativas de los luminares a su propia especie. Necesitamos llevarle esta información al almirante Reed, dijo Miller. Y debemos impedir que esos transportes lleguen a la nave nodriza. Mientras el escuadrón Chimemer colocaba explosivos alrededor de la base del dominio, Miller recibió un mensaje urgente de la flota. La voz del capitán Caín Reed. La situación ha cambiado. La nave nodriza se está moviendo a posición de ataque. Estamos atacando a su flota, pero necesitamos conocer sus puntos débiles. Miller transmitió los datos que encontraron. Señor, están extrayendo material genético de la luminaria. La nave nodriza es su centro de procesamiento. Si logramos desactivarla, toda su operación se desmoronará.
¿Pueden alcanzarla?, preguntó Reed. Miller miró a su equipo, los mejores soldados que la humanidad tenía para ofrecer. Todos asintieron. Sí, señor. El escuadrón Khmer se infiltrará en la nave nodriza. Solo acerquénnos lo suficiente. Entendido. Regresen a la órbita. Les abriremos una brecha, dijo Reed. Mientras el transbordador despegaba, Miller vio la batalla que se desataba en el espacio sobre ellos. La flota humana estaba superada en número, pero luchaba con notable eficacia. Para esto nos entrenamos, le dijo a su equipo. Hoy, le mostramos a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. El almirante Reed observó la enorme nave nodriza del dominio en el vacío moverse a posición de ataque. Su tamaño eclipsaba incluso a la nave humana más grande, y las lecturas de energía mostraban armas lo suficientemente poderosas como para destruir planetas. Todas las naves inician el patrón de retirada. Reed ordenó, con voz serena a pesar del peligro. El teniente Davis parecía sorprendido. Señor, nos retiramos. La mirada de Reed no se apartó de la pantalla táctica. A veces, parecer débil es la mayor fortaleza. El teniente transmitió informes de daños por canales abiertos. Asegúrense de que el enemigo nos escuche. Por toda la flota, tripulaciones humanas enviaron falsas llamadas de socorro. Sus naves se alejaron del planeta en lo que parecía una huida desorganizada. Las naves del dominio del vacío lo siguieron, tal como Reed había predicho. Su formación perfecta se desplegó mientras perseguían a quienes creían objetivos fáciles. Nos persiguen, confirmó el comandante Stone. Todas las naves enemigas han abandonado la órbita excepto la nave nodriza. Reed asintió. Teniente Wilson, ¿está su escuadrón en posición?, preguntó desde la cara oculta de una de las lunas del sistema. Wilson respondió, sí, almirante. El escuadrón Fénix está listo para desplegar el paquete. Ejecuten, ordenó Reed. Los cazas de Wilson se dirigieron a toda velocidad hacia la nave nodriza, portando dispositivos especiales diseñados por el Dr. Gray. No eran armas. Eran inhibidores de comunicaciones avanzados que aislarían a la nave nodriza de su flota. Acercándose al objetivo, informó Wilson. No hay señales de que nos hayan detectado. Su escuadrón liberó los dispositivos, que se adhirieron al casco de la nave nodriza y se activaron. Inmediatamente, se cortó la conexión entre la nave nodriza y el resto de la flota del dominio del vacío. En el puente de su nave, Reed dio la siguiente orden. Todas las naves, ataquen patrón Omega. Concentren el fuego en sus naves líderes. La flota humana dejó de retirarse repentinamente. Sus motores se encendieron al girar y acelerar hacia las sorprendidas naves enemigas. Sin la guía de la nave nodriza, las naves del dominio vacilaron. Ese momento de confusión fue todo lo que los humanos necesitaron. Sus armas impactaron con precisión, apuntando a los puntos débiles identificados en batallas anteriores. Mientras tanto, el Dr. Gray monitoreaba los inhibidores desde su estación. Almirante, el virus se está cargando en sus sistemas. Está funcionando mejor de lo esperado. El virus era la obra maestra del Dr. Gray, un programa diseñado para infiltrarse en la red de mentes colmena del dominio del vacío y crear comandos falsos. Algunas naves enemigas se disparaban entre sí, creyendo que atacaban a humanos. Capitán Miller, ¿cuál es su situación?, preguntó Reed. Dentro de una nave de transporte enemiga capturada durante el asalto terrestre, Miller y su equipo se acercaron a la nave nodriza. Estamos en la aproximación final, almirante. ¿Creen que traemos más prisioneros Luminari? Buena caza, respondió Reed. Una vez dentro, tienen 30 minutos para llegar a la sala de control central. Mientras el equipo de Miller se preparaba para abordar la nave nodriza, Reed se enfrentó a una nueva amenaza. Las naves restantes del dominio se habían reagrupado y concentraban su ataque en su nave insignia. Escudos reducidos al 40%, informó el teniente Davis mientras la nave se sacudía por otro impacto. El comandante Stone estudió la pantalla táctica. Están intentando destruir nuestra estructura de mando. Reed permaneció de pie mientras las consolas explotaban a su alrededor.
Redirijan la energía de los sistemas no esenciales a los escudos. Continúen atacando a sus naves principales. La nave insignia humana sufrió graves daños, pero el plan estaba funcionando. Con cada minuto que pasaba, más naves del dominio caían ante el ataque humano coordinado o la confusión causada por el virus del Dr. Gay. En la nave nodriza, el equipo de Miller avanzaba por pasillos oscuros, eliminando la resistencia. Nos acercamos a la cámara central, informó a Reed. Hay fuertes medidas de seguridad aquí. La flota no puede resistir mucho más, respondió Reed con voz firme a pesar del caos en el puente. Hagan lo que hagan. Háganlo ahora. Miller miró a su equipo, con rostros decididos tras los visores de sus cascos. Ya oyeron al almirante. Acabemos con esto. Mientras se preparaban para abrir una brecha en la última puerta, Miller sabía que el destino tanto de la luminaria como de la flota humana dependía de lo que encontraran dentro y de si podían detenerla a tiempo. El capitán Miller y el escuadrón Chammer se abrieron paso a través de las últimas defensas del centro de control de la nave nodriza. Los soldados del dominio del vacío lucharon desesperadamente, pero nunca se habían enfrentado a humanos en combate cuerpo a cuerpo. El entrenamiento del escuadrón en la Tierra, un planeta con mayor gravedad y condiciones más duras, les dio una fuerza y una resistencia que los alienígenas no podían igualar. Carga de brecha lista, anunció el sargento West, colocando explosivos en la enorme puerta. El equipo se puso a cubierto cuando la puerta se abrió de golpe. Entraron corriendo, con las armas listas. En el centro de la vasta cámara se encontraba la reina del dominio del vacío. Casi 3,6 metros de altura, con 6 brazos y un complejo exoesqueleto. Controlaba toda la mente colmena. A su alrededor, los operadores trabajaban en estaciones de control dirigiendo la batalla exterior. Apaguen los sistemas de control, ordenó Miller. Torres conmigo. Mientras el resto del escuadrón se enfrentaba a los defensores, Miller y el cabo Torres se abrían paso hacia el sistema informático principal. Torres conectó un dispositivo creado por el Dr. Gray, cargando el virus en su sistema principal, informó Torres. La reina gritó órdenes a sus soldados, pero Miller pudo ver la confusión extendiéndose entre las filas enemigas a medida que el virus se afianzaba. En el espacio, la nave insignia del almirante Reed recibió otro duro golpe. Brecha en el pasillo en las cubiertas 5 a 7. El teniente Davis informó que los escudos fallaban. Reed permaneció de pie a pesar de que el puente se sacudía a su alrededor. Mantengan la posición. Sigan disparando. De repente, el despliegue táctico cambió. Las naves enemigas comenzaron a moverse erráticamente, algunas apagándose por completo, otras disparando a objetivos aleatorios. Señor, dijo el comandante Stone con sorpresa, el equipo del capitán Miller lo logró. El sistema de control de la nave nodriza está comprometido. Reed abrió inmediatamente un canal con todas las naves humanas. Todas las naves concentran el fuego en estas coordenadas. Marcó 3 puntos clave en la estructura de la nave nodriza. Las naves humanas restantes dispararon con todas sus fuerzas a los objetivos. Las defensas externas de la nave nodriza se derrumbaron bajo el asalto. Dentro de la sala de control, Miller se enfrentó directamente a la reina. Estaba herida, pero seguía siendo peligrosa, arremetiendo con sus extremidades afiladas como cuchillas. Los de tu especie no pertenecen aquí, siseó en un lenguaje humano entrecortado. Esta galaxia es nuestra para cosecharla. Miller esquivó su ataque. Ahí es donde te equivocas. Estamos aquí para quedarnos y protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Con un movimiento perfectamente sincronizado, Miller disparó su arma a un punto débil de su exoesqueleto. La reina se derrumbó. Su conexión con la mente colmena se cortó. Miller abrió su canal de comunicación. Almirante, misión cumplida. La reina ha caído y su sistema de control es nuestro. La voz de Reed se escuchó con claridad. Bien hecho, capitán. Ahora saque a su equipo de ahí. Estamos terminando esto. Mientras el escuadrón Chimmer luchaba para regresar a su lanzadera, Reed abrió un canal a todas las naves restantes del dominio del vacío. Aquí el almirante Marcus Reed de la Flota Unida de Defensa Terran.
Su reina ha caído. Su nave nodriza está bajo nuestro control. Tiene una opción. Abandonar este sistema inmediatamente y no regresar jamás o será destruido. Tiene 5 minutos para decidir. La respuesta llegó rápidamente. Sin el control de la reina, los comandantes del dominio optaron por la supervivencia. Las naves restantes comenzaron a retirarse del sistema. 3 días después, el almirante Reed se unió al Consejo Luminario. El capitán Miller y su equipo habían rescatado a cientos de prisioneros luminares de la nave nodriza antes de que los humanos desactivaran sus motores, dejándola varada en el espacio profundo. La deuda que tenemos con usted es incalculable. The Head Counselor said, "We had no way to fight such enemies." Reed shook his head. "You don't owe us anything. Helping those in need is what humans do." Commander Stone approached with a data tablet. "Sir, we've received a message from Earth. They're sending diplomats to establish formal relations with the Luminary, and 17 other species have requested human protection against the Dominion." Reed looked out at the stars through the council chamber's windows. Humanity had been exploring space for less than 50 years. Now, they had shown the galaxy what the Outworlders could do when protecting others. "It seems we've made quite an impression," he said quietly. The Luminary Head Counselor nodded. "The galaxy will never be the same now that humans have arrived." Reed smiled slightly. "For the better, I hope." "For the better," the counselor agreed.